Partimos de una reflexión sobre la figura de Oreste Cyndici. ¿Por qué un extranjero escribió la música del himno de Colombia? Esto nos llevó a investigar sobre el problema de la identidad colombiana en el siglo XIX, en particular sobre el debate de la hispanidad. ¿En qué medida debíamos sentirnos hijos del mundo latino y católico al que pertenecía España? Esta es la respuesta que intentamos darle a estas preguntas. Es el estudio de la influencia que tuvieron estas ideas en la clase política regeneracionista y su relación con Cyndici, en cuanto representante de lo italiano. En paralelo a los procesos de independencia y consolidación de los estados republicanos en América, surgió la búsqueda de una identidad nacional que representara al territorio y a sus habitantes. Dicha búsqueda tomó distintas formas según la región del continente, pero un elemento transversal fue un reconocimiento de la identidad en la lengua y, por extensión, en el legado de la ex-metrópoli colonial. En las regiones hispanohablantes del continente, los letrados eligieron para nuestro continente el nombre de América Española o Hispanoamérica, y así planteaban una relación directa con lo europeo y en gran medida dejaban de lado los demás componentes étnico-culturales que habían en la región, como lo indígena y lo africano. En la entonces Nueva Granada, a mediados del siglo XIX, las distintas posturas del debate de la hispanidad se alinearon con las posiciones políticas de los nacientes partidos liberal y conservador, convirtiéndose así en uno de los puntos centrales de los conflictos bipartidistas. Los unos desdeñaban la herencia española y miraban a los modelos anglosajones y franceses como caminos para el progreso. Los otros, en cambio, reivindicaban los valores del catolicismo, la pureza del castellano y lo que quedaba de las instituciones coloniales. En cuestión española, José María Vergara y Vergara hace una apología de la herencia hispánica en una serie de cartas dirigidas a Manuel Murillo Toro, liberal. Es claro el apego de Vergara por lo español. Amo la España. Deseo sinceramente que se realice mi fervoroso deseo de que mi gobierno y el de la metrópoli celebren un tratado de amistad y de comercio. Ruego a Dios para que formemos lazos y que, en la comunicación de los pueblos, ésta afirme nuestras costumbres españolas, refresque nuestras tradiciones españolas, rectifique los vicios que se han introducido en nuestro idioma español y, lo que es mejor, anime nuestro fervor religioso tratando con otro pueblo católico. Además, se queja de la influencia extranjera y de los valores que plantean los modelos anglosajones y franceses. Es esta la convicción seria que tengo. Los pueblos españoles se debilitan porque se afrancesan o se inglesan. Permítaseme el uso de estas dos palabras. Nos esforzamos en perder nuestro carácter propio, sustituyéndole un carácter prestado, falso e inadecuado. Seducidos por la falsa opulencia de una raza mercantil o por el falso brillo de pueblos sibaritas, creyendo que toda la civilización cristiana no consiste sino en esas tristes máquinas. El programa ideológico planteado por Vergara en Cuestión Española, en 1859, se convirtió en la base del proyecto nacional y el conjunto de símbolos nacionales llevados a cabo en la década de los 80, cuando la facción regeneracionista, encabezada por Rafael Núñez, llegó al poder. De estos años es muy llamativa, y para nada casual, la importancia que tenía para estas clases dirigentes los estudios clásicos, la filología y la gramática castellana. La creación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871, la primera del continente correspondiente con la Real Academia en Madrid, es una muestra del sentido de identidad española en el continente americano. La conservación y autoridad sobre la lengua durante el siglo XIX se volvió uno de los mayores centros de concentración del poder a nivel ideológico. La condición del letrado colombiano estaba estrechamente relacionada con los medios de acceso a la educación, en este caso una formación clásica y católica, y a diferentes textos escritos que eran en su gran mayoría de acceso exclusivo para una élite concentrada en la ciudad de Bogotá, que orbitaba alrededor de instituciones como el Colegio Mayor de San Bartolomé o el Colegio Mayor del Rosario. Los círculos letrados bogotanos y la defensa de la lengua castellana en los años inmediatamente posteriores a la independencia se convierten en la relativa continuación de las prácticas de una estirpe burocrática colonial. En este sentido, personajes como Rufino José Cuervo, Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín fundamentaron su poder político, en primer lugar,
en un largo linaje enraizado en la institucionalidad colonial y, en segundo lugar, en la casta letrada a la cual este linaje les permitió acceder. Se trataba de hombres con un extenso conocimiento de la lengua española quienes, por medio de los estudios filológicos, pretendían articular al mundo americano con las lógicas y paradigmas del mundo español, puesto que comprendían a sí mismos como continuadores y herederos de la cultura española, creencia muchas veces sustentada por un linaje criollo intacto. Por medio del matrimonio entre Estado y gramática, cimentaron la hegemonía cultural de la herencia hispánica que perdurará hasta bien entrado el siglo XX. Llegados a este punto, vale la pena preguntarnos por la figura de Orestes Índichi y su relación con los políticos gramáticos regeneracionistas. En esos años, Síndichi se movía entre estos círculos de poetas políticos, ocupando cargos de importancia en el sistema educativo y musicalizando textos de muchos de ellos. No es en absoluto gratuita la aún latente pregunta de historiadores y musicólogos acerca de la legitimidad histórica del prestigio de quien compuso la melodía que hoy por hoy todos los colombianos consideramos como el himno patriótico de nuestra entonces joven república recién independizada. ¿Por qué un italiano? ¿Por qué este italiano? ¿Acaso no había en la época colombianos igual o más capaces de llevar a cabo esta enorme tarea? Muchos nos asombramos al conocer la nacionalidad del compositor de este símbolo nacional. Si bien muchos suponíamos, previos a conocer el camino que desembocó en este, el legado de Orestes Índichi, que muy seguramente se trató de algún tipo de encomienda transatlántica a un músico de renombre internacional, la cuestión no deja de interesarnos. Aún hoy en día resulta casi igual de curiosa la escogencia del italiano como compositor del himno nacional, incluso después de conocer su historia y las relaciones que afianzó en territorio colombiano. El verdadero camino entre la composición de la obra y la decisión de adjuntarle oficialmente el nombre de Himno Nacional de la República de Colombia no es tan pomposo como uno se imaginaría para una obra de tal relevancia histórica. El camino personal y profesional de Síndichi para llegar a estar en una posición en la cual siquiera tendría la posibilidad de imaginarlo como algo posible tiene un poco más de interés, aunque igual no mucho. La historia de Síndichi es una de victorias y de duras caídas, pero siempre marcada por el elemento que le permitió subir en la jerarquía socioeconómica y política del país, su condición de extranjero. Es por esto que a su llegada al país, de la mano de la compañía operática del también italiano Eugenio Luisia, Orestes Índichi pudo gozar de un recibimiento relativamente poco problemático, ya que la élite letrada de los recién constituidos Estados Unidos de Colombia tenía como ideal de civilización y progreso a Europa. Por tal razón, cualquier persona o producto proveniente de allí era muy bien recibido. Así, de Cartagena a Honda y luego subiendo a lomo de mula por la cordillera oriental hasta Bogotá, Síndichi y sus colegas músicos importadores del sonido europeo fueron promovidos por los periódicos y círculos letrados. No mucho después de su llegada a Bogotá, el italiano abandonó su oficio como tenor de ópera, a veces alabado y otras veces criticado por los diarios capitalinos, para probar suerte en una de las labores más comunes del músico en aquella y todavía hoy época: ser maestro de música. Empezó como maestro domiciliario de las hijas de las familias adineradas de Bogotá, obteniendo contactos y buen nombre en boca de la élite. Esto le permitió llegar a consolidar un fuerte lazo con el entonces obispo y pronto arzobispo Vicente Arbeláez, quien ofició su matrimonio con la cubana de nacimiento Justina Llanó. Esta relación le abrió la posibilidad de comprender muchas de las obras que se cantaban en las, abro comillas, decenas de funciones religiosas y escolares que tenían lugar en la ciudad, cierro comillas. Al volver derrotado de su expedición económica con el añil en Nilo, Cundinamarca, y aprovechando su buen nombre y experiencia en el entonces importante campo de la música litúrgica, Síndichi entró a ser el maestro principal de la Escuela Normal de Bogotá, lo que lo llevó a finalmente establecerse como una de las figuras más importantes dentro de la vida musical y social del país. Aquí llevó a cabo la prestigiosa labor de educar y transmitirle a las juventudes del país el tan añorado conocimiento musical europeo. Convertirse en el maestro de más renombre le permitió mantener una posición más o menos aventajada y estable por primera vez en su vida. Ahora bien, ¿en qué momento vino el himno? Cuando Rafael Núñez fue nombrado presidente de la recién instaurada República de Colombia, tras un año de ardua guerra civil entre detractores y defensores de la regeneración,
Sindici vio la mayor oportunidad que jamás se le había presentado de por fin establecer un legado duradero e importante para su nación adoptiva, la de convertirse en el compositor del gran símbolo patrio y unificador que sería el himno nacional de Colombia, establecido ya como un exponente de la cultura musical europea y un prestigioso maestro de la capital. Sindici desempolvó una musicalización de salón que 7 años atrás había hecho partiendo de un texto del recién nombrado Núñez, nada más oportuno. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Tras ciertas modificaciones a su antigua composición que la hacían más apta para ser cantada por una gran cantidad de gente sin entrenamiento musical formal, Sindici estrenó su himno estratégicamente en el Teatro Variedades el 11 de noviembre de 1887, aniversario de la independencia de Cartagena. Este estreno llamó la atención del expresidente cartagenero, quien le pidió estrenarlo frente a las personalidades más importantes del país el 6 de diciembre de ese mismo año en el Salón de Grados. Poco después sería impulsado como el himno nacional de la República y difundido entre las clases altas gracias a su influencia como longevo maestro de música. ¿Cómo definimos, entonces, este encuentro entre Oreste Sindici, el italiano públicamente neutral, y los anales de la historia colombiana? Nada hubiese sido posible sin ese primer acercamiento del italiano a las élites por su estatus de extranjero. Su poco noticioso camino previo a 1887 no nos da indicaciones de que fuese reconocido por sus contemporáneos como el compositor más apto para la labor de componer el himno nacional. Una gran cadena de influencias y un comportamiento sobresaliente como miembro de la sociedad colombiana, con valores tradicionales, fueron el gran motor que permitieron que este otrora tenor de ópera pudiera abrirse paso en un mundo que para muchos otros compositores colombianos no era tan maravilloso y acogedor como lo fue con un hombre como Sindici. Astutamente, él supo mantener una cierta neutralidad política, asociándose en su momento a los gobiernos radicales y más tarde a los regeneracionistas. En este último periodo, el italiano se especializó en componer música para textos litúrgicos y patrióticos, muchos de ellos escritos por los mismos letrados que gobernaban el país en esos años, como Núñez o Caro. Así se consumó una feliz unión de los valores hispanistas celebrados años atrás por José María Vergara y la formación italiana del compositor. El sustrato latino y católico de la cultura italiana iba completamente de acuerdo con la propuesta de identidad hispanista y en oposición a las tendencias anglosajonas y francesas de la época. Sindici se convirtió en uno de los faros de la búsqueda de los colombianos por el refinamiento. Nos preguntamos por el legado que ha dejado el debate de la hispanidad y las influencias del mundo latino, comprendiendo desde la antigüedad clásica el cristianismo a la cultura española e italiana en la noción de identidad que hoy en día tenemos como colombianos. De la época de los poetas políticos nos quedan algunas cosas, como la creencia según la cual, en Colombia, se habla el castellano mejor o la hipercorrectividad lingüística en la que a veces caemos. Las obras de filólogos como Caro y Cuervo todavía son de gran importancia para los estudios de la lengua española, y el instituto que lleva su nombre desarrolla trabajos lingüísticos muy valiosos desde lo editorial, lo pedagógico y lo etnográfico. En cuanto a la música, es difícil sobreestimar el papel de los italianos en el establecimiento de una cultura musical en Colombia. Desde los primeros músicos jesuitas que llegaron a Santa Fe en el siglo XVII hasta figuras como Oreste Sindici. No nos podríamos olvidar tampoco de que Pietro Cantini, otro italiano, fue quien diseñó el Teatro Colón, espacio insignia de la música sinfónica en el país. Quizás lo más sensato sería aceptar esta herencia europea como parte constitutiva de nuestra identidad, sin tampoco olvidar los demás elementos presentes en la formación de la colombianidad, como lo afro y lo amerindio, y activamente involucrarlos para enriquecer nuestra comprensión de la cultura nacional. La idea de este proyecto surgió a partir de la lectura de la novela Pintura Fresca, de Matías Godoy, publicada en 2021.
Godoy ayudó como traductor e investigador de campo a Alexander Klein en el estudio biográfico que éste publicó en 2017, la principal referencia bibliográfica de nuestro trabajo. En la novela, Godoy narra su propio viaje por el norte de Portugal tras las huellas de la compañía de ópera de Síndici, antes de que se embarcaran hacia América. Al respecto, aparecen varias fuentes que no figuran en la obra de Klein. Por ejemplo, hay varias reseñas de la prensa portuguesa de la época que demeritan la interpretación de Síndici en la escena. Teatro São João y el ritorno di Columella del maestro Fioravanti ha vuelto a presentarse para gran placer de los portugueses. El bufo Fioravanti, como siempre, ha sabido hacerse aplaudir de una punta a la otra de la pieza. El barítono Ferrario desempeñó bien su parte, y la soprano Villa y el tenor Síndici son de una mediocridad sino áurea, sí de aquella un poco inferior a la argentea. A lo largo de la novela, Godoy llega a sugerir un sesgo de parte de Klein en su investigación. Sin embargo, el texto tiene un espíritu borgiano, en el cual la línea entre realidad y ficción se hace borrosa, y no es muy claro qué es cierto y qué no. Por lo tanto, no tomamos Pintura Fresca como una fuente confiable. Nos limitamos a citarla como una obra muy interesante en cuanto a texto literario, además de dejar un pequeño espacio a la duda razonable sobre la imparcialidad de la investigación académica. Para el componente práctico, decidimos versionar una obra muy pequeña de Síndici, la canción escolar El Asueto, con palabras de Miguel Antonio Caro. Tomamos la armonía tan prístina y sencilla del estilo italiano y le añadimos algunas capas instrumentales a las dos voces, además de una introducción e interludios entre las estrofas. Involucramos elementos estilísticos de varios ritmos populares americanos como el corrido y la carranga, llegando a un sincretismo que incluso raya en la parodia. Las naves con rumbos inciertos, más van a los puertos por fin a abordar. Descansa y luego el ancla desprenden, las velas se tienden y tornan al mar. De la vida el curso dudoso, fatiga y reposo, tristeza y placer. Es grato el estudio, más grato no fuera si no permitiera descansos hacer. Mirad puro el cielo, el limpio horizonte, las faldas del monte, del campo el verdor. Oíd cuán risueña la fuente nos llama, que perlas derrama con blando